La crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia por COVID ha tenido enormes impactos, que decirlo, pero sobre todo en las mujeres. De acuerdo con el INE, ellas eran el 42,6% de los ocupadas y sin embargo han sido el 48,9% de quienes han perdido el empleo. Pero no solamente las mujeres han perdido mucho más empleo que los varones, sino que las horas destinadas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado ha crecido para todos, pero la brecha permanece prácticamente intacta, con las mujeres destinando en promedio más del doble del tiempo que los hombres a estas tareas, aun cuando, uno podría agregar, ambos estén en el hogar. Para hablar respecto a esto y a una propuesta que está saliendo desde Comunidad Mujer, Alternativas de Cuidados para la Reactivación Económica tras la emergencia sanitaria por COVID-19, estamos con la directora de estudios de Comunidad Mujer, Paula Poblete. Paula, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Antonella. Bueno, siempre es interesante y nosotros, tú sabes, somos muy fans de Comunidad Mujer y del trabajo que ustedes vienen haciendo hace muchos años, tanto diríamos, en el terreno, no en el territorio, trabajando con líderes, mujeres y potenciando a las mujeres líderes, sino también generando estudios como este que nos ayudan a pensar nuestra realidad. Las cifras con las que partí, que son la introducción de este informe, son realmente devastadoras. Y hay dos cosas que quisiera marcar ahí, que ustedes también ponen en el boletín. La idea de que socialmente los hombres tienen más beneficios en el trabajo y más seguridad en el trabajo porque se desentienden ellos, y también la sociedad los desentiende a ellos, del rol de cuidado al interior del hogar. Entonces, bueno, lo importante es que el hombre esté fuera porque el hombre sigue siendo proveedor. Pero ahí se me cruza con otro dato que creo que me dijo la Alejandra Sepúlveda hace un tiempo atrás, si no me equivoco, que según el mismo INE, más del 35% de las familias en Chile son monoparentales y lideradas por mujeres. Entonces, la idea de que el hombre es el proveedor y si el hombre tiene trabajo, la familia va a estar bien, solo cierto para 2/3 de la familia, por Exacto. tirar el dato nomás, ¿no? ¿Qué hacemos con esos datos? Hagamos esta primera barrido, ¿no?, del estado de la situación hoy día en Chile a partir de la crisis sanitaria. Sí, sí, yo creo que tú das en el clavo, o sea, tenemos información desagregada por sexo, ¿sí? Y la gracia precisamente de tener información desagregada por sexo es utilizarla, la información, las estadísticas existen para hacer gestión con ellas, o sea, evidentemente si hemos visto cómo efectivamente esta pandemia no ha golpeado a todos por igual, sino que ha golpeado mucho más fuerte a las mujeres, bueno, entonces las políticas públicas derivadas no pueden ser homogéneas, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos planteando. O sea, las áreas más estresadas por la pandemia fueron enseñanza y salud, y resulta que son de las ramas más feminizadas que tenemos. Las áreas más afectadas también por la pérdida de empleo, como comercio, alojamiento y gastronomía, y el trabajo de casa particular, también son áreas súper feminizadas. Pero tú también lo decías, incluso en las otras ramas de actividad, las que no son feminizadas, igualmente las mujeres fueron proporcionalmente más afectadas, por eso que, o sea, digamos, perdieron proporcionalmente más los empleos, ¿sí? Entonces, por eso que al final en la suma de toda la pérdida de empleos, la mitad fue pérdida para mujeres y la otra mitad para hombres, ¿sí? Y resulta que nosotros en la fuerza de trabajo no somos la mitad, pues nosotros somos Claro. solo el 40%, ¿te fijas? Entonces es evidente que nos golpeó más, y como tú bien señalabas, con el cierre de la sala cuna, los jardines infantiles, los colegios, además aumentó muchísimo la carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y también tenemos estadísticas para eso. La Universidad Católica replicó, digamos, una especie de ENUT, de Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, y ahí se ve cómo efectivamente, claro, para hombres y para mujeres crece la carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, pero igualmente las mujeres siguen haciendo más del doble que los Claro. hombres, y No crece de todavía manera quedan. igualitaria. Estamos hablando de 9 Exacto, horas más. exacto, y todavía hay hombres que no hacen nada. O sea, la encuesta pregunta por
trabajo de cuidado de niños, por acompañamiento en tareas escolares, por trabajo doméstico, y tenemos muchos hombres, te estoy hablando de 7 de 10, por ejemplo, en el acompañamiento escolar, que no destinan ni siquiera una hora. Te estoy hablando de que en el cuidado, 6 de 10 no destinan ni siquiera una hora a cuidar. Y en el trabajo doméstico, 4 de 10 no destinan ni un minuto a alguna de las tareas del Las trabajo. cifras son muy fuertes. Yo me acuerdo que comentamos ese estudio con la María Inés Salamanca, de la representante de ONU Mujeres Claro. en Chile. Y claro, es impresionante, Paula, y ahí es cuando uno empieza a decir, bueno, por eso necesitamos feminismo, ¿no? Para desestructurar estas lógicas, porque, ok, en otra sociedad, en una sociedad, estoy pensando que en los años 50, porque tuvo en los años 60 en nuestros países, uno podría entender que la prioridad fuera el hombre trabajador, ¿cierto? Entonces el que sale de la casa y provee. Pero en esta encuesta que hizo la Católica y que ustedes también han trabajado, lo que queda en evidencia es que no es que el hombre, ese hombre que dedica 0% de su tiempo a hacer tareas domésticas o a sentarse con sus hijos, me acuerdo la cifra era como el 63% no se había sentado ni un minuto en toda la pandemia a hacer tareas con sus hijos. 7 de 10. Es muy 7 de fuerte, 10, es el muy fuerte. 71%, sí. Eh, que está también en la casa, y la mujer también está en la casa, y los dos están trabajando por Zoom, pero hay uno de ellos, la mujer, en la que recae todo este trabajo, y ahí uno no tiene explicación posible, porque uno dice, bueno, pre-pandemia, el hombre salía súper temprano, llegaba súper tarde, ¿cierto? Y la mujer, aunque también trabajaba afuera, en la mayoría de los casos, igual tenía que hacerse cargo de todas estas cosas, pero hoy día están los dos en la casa. ¿Y cómo Sí. explicamos esta situación entonces? Bueno, se explica por, digamos, la división sexual tradicional del trabajo que todavía sigue muy imperante, pero tú bien lo dices, o sea, ahora esto se ha vuelto un conflicto, ¿sí? O sea, nosotros hemos ido recogiendo cómo la prensa ha ido haciendo seguimiento a esta desigual distribución de las tareas de trabajo doméstico y de cuidado. Y muchos de los reportajes se centran en lo conflictivo que esto es para las parejas, ¿sí? Porque tal como tú lo decías, o sea, las mujeres siempre supimos que hacíamos más, ¿sí? Pero estaba muy normalizado, muy naturalizado, y ahora y siempre justificado con esto que tú decías, bueno, él no está, estoy yo acá en Claro. la casa, bueno, hago todo yo nomás, ¿sí? Pero ahora se devela como una injusticia mucho mayor, porque estamos Claro. los dos acá y resulta que igual sigo siendo yo Yo la que todo. hago todo. Entonces, Es como que se encierra, está claro, ahí, no sé qué, etcétera. sí, y de verdad no es una caricatura, no es una cosa puntual, o sea, está recogido también no solo para Chile, sino que para muchos países el hecho de que, claro, cuando están los dos teletrabajando, si es que tienen la suerte de tener, por ejemplo, un espacio más reservado, ese espacio reservado lo ocupa el hombre y el Ujú. espacio más común, digamos, el comedor de la casa, es ocupado por las mujeres. Entonces las mujeres son muchas veces más interrumpidas, y tienen que estar lidiando mucho más con los hijos, con las otras, digamos, demandas de la casa, ¿te fijas? Entonces, Claro. eh, y es súper importante también, porque nosotros habíamos hecho estudios respecto de esto, lo que tú señalas de que esta desigual distribución no es en aquellos arreglos familiares donde la mujer se queda en la casa Claro. y el hombre es el que sale a buscar los recursos. Nosotros estudiamos a las parejas heterosexuales donde ambos están insertos en el mercado laboral, donde ambos cohabitan y están insertos en el mercado laboral, y cómo se distribuían las tareas domésticas de cuidado no remunerado. Y igualmente las mujeres hacen más del doble, el 68% de la pega no remunerada la hacen las mujeres y el 32% los hombres, y eso en todos los tipos de familia, digamos, más pobres, más ricas, más jóvenes, más viejas, la distribución es muy similar. Solo una de cada 10 parejas distribuye la pega no remunerada de manera más o menos equitativa. El resto, toda la carga queda en las mujeres, y como tú bien Ujú. dices, incluso trabajando ellas fuera de su casa igual que los hombres. Entonces, Claro. acá hay un problema que, por supuesto, no es de las mujeres, no es un problema tampoco de las parejas, es un problema social, ¿sí? O sea, nosotros Claro. como sociedad tenemos que entender
que de las familias, de todo lo que implica en la familia a lo largo de todo el ciclo de vida, desde que nacemos hasta que morimos, tiene que haber una corresponsabilidad social, ¿sí? Nuestro país ha suscrito convenios que respecto, por ejemplo, del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, tiene que reducirlo, redistribuirlo y reconocerlo, ¿sí? Son las llamadas 3 R's en torno al trabajo Claro, yo doméstico y creo que cuidado no remunerado. recién, Paula, estamos en la primera, ¿no? En el espacio del reconocimiento, conversamos con la directora de Estudio de Comunidad Mujer, Paula Poblete, y mientras hablaba Paula, me acordaba de que el año pasado hicimos unas entrevistas con Comunidad Mujer sobre el estudio que sacaron el año pasado, en donde ustedes analizaron 3 generaciones de mujeres, y lo que se demostraba era que efectivamente en los últimos 30 años las mujeres chilenas han entrado de manera mucho más masiva, todavía siendo menos de la mitad, las que tienen trabajo remunerado fuera de la casa, pero que mientras ellas salían, no era similar la cantidad de hombres que entraban, digamos, al trabajo doméstico, y por lo tanto que había una distribución más equitativa. Lo que tenemos es que básicamente las mujeres están haciendo ambas cosas durante todo este tiempo. Ahora, eso no solamente, como tú dices, y quiero remarcarlo, ¿no? Es un problema para las mujeres, para sus hijos, para las familias, sino también que es un problema económico. Y quiero que entremos ahí, ¿no? Porque vamos a tener un momento súper importante de reactivación que se viene ahora, y ustedes como comunidad de mujeres están haciendo propuestas en ese sentido, y quería que nos contaras un poquito respecto a eso, ¿no? ¿Cómo ordenamos este queso que tenemos hoy día y podemos entender que socialmente sí queremos mayores cifras de desarrollo, no podemos tener la mitad de nuestra población guardada y sin remuneración? Exacto. Sí, la verdad es que yo creo que esa es la primera pregunta, ¿sí? Si es que en el fondo, porque lo que vemos es que la mayoría de las mujeres, casi el 90% de las mujeres que perdió su empleo ahora a raíz de la pandemia, no está buscando pega de nuevo, ¿sí? No es cesante, no es desocupada técnicamente, ¿sí? Porque para ser cesante tienes que estar buscando pega. Sino que la mayoría se quedó como, técnicamente se llama inactiva, ¿sí? Se quedaron en sus casas, precisamente realizando las labores de cuidado y de trabajo doméstico, no remunerado, ¿sí? Entonces, yo creo que la primera pregunta es esa, o sea, ¿nos preocupa? ¿Hay alguna inquietud de que las mujeres estén en sus casas? O la verdad es que en realidad no es inquietante porque ese es su lugar natural y ahí bien están, ¿sí? Y la verdad es que a la luz de las políticas públicas que se han ido, digamos, desarrollando como reactivadoras, la verdad es que da la impresión de que efectivamente no importa, ¿sí? Porque las propuestas que hay actualmente no se están haciendo cargo de la gran barrera que en el fondo está haciendo que las mujeres puedan salir a buscar pega o a retornar a sus puestos de trabajo, que es la demanda de cuidado, ¿sí? Sí. O sea, con todos los dispositivos de cuidado cerrados, de los dispositivos de delegación de cuidado cerrados, la verdad es que las mujeres no pueden salir de sus casas, ¿sí? Entonces, nuestro boletín lo que plantea son una serie de alternativas de dispositivos de delegación de cuidado para facilitar que las mujeres puedan retornar a sus fuentes laborales. Y sobre todo entendiendo lo que tú decías, ya estamos en una época, porque hace 100 años atrás o hace 60 años atrás, bien valía que la reactivación se pensara para los hombres, para el empleo masculino, como es actualmente, que en el fondo se va a reactivar la construcción, las obras públicas, qué sé yo, la construcción de viviendas sociales, etcétera, donde efectivamente ahí los hombres recuperan la pega y estamos salvados, digamos, las familias se recuperaron. Pero resulta que, como tú decías, el 40% de los hogares en Chile no tiene un hombre en la casa, Claro. ¿sí? Solo hay una mujer que es jefa de hogar. Entonces, ya no vale el que nos preocupemos de reactivar las ramas de actividad que son intensivas en mano de obra masculina, ¿sí? Estamos dejando a una gran parte de la población sin pega si hacemos eso. Y por otro lado, tampoco es justo, o sea, se van a inyectar 2.000 millones de dólares y resulta que solo los van a aprovechar los hombres. Ya no están los tiempos, yo me imagino, para que nosotras aguantemos eso sin reclamar, ¿no?
Sí, no, es tremendamente importante, pero además, de nuevo, estoy pensando que a nivel internacional está súper claro. Hace poco, me imagino que tú los viste, vi con mis alumnos de nuevo, de Hombres y Mujeres, que es un documental francés que está en internet, se los recomiendo que lo busquen, en donde da cuenta de cómo a nivel global, cuando hay una comunidad que potencia la participación de las mujeres en el espacio público y reparte socialmente los roles de cuidado, no solamente al interior de la familia, sino también socialmente con jardines infantiles, escuelas públicas, etcétera, la sociedad entera es beneficiada, tanto en términos económicos como en términos culturales. Exactamente. Entonces, no, de nuevo, no tiene que ver solamente con que, creo yo, las mujeres, digamos, no corresponden, no es justo, bla, bla, sino que como sociedad, o sea, quienes están tomando las decisiones no están viendo que no solamente están dejando fuera al 40% de la población y a esa familia, sino que como sociedad no podemos crecer en esa lógica. Exacto. Es Sí. muy grave, si lo pensamos Sí, desde ahí. bueno, nosotros lo estamos planteando tal como tú lo dices, como un círculo virtuoso, ¿sí? O sea, poner al cuidado como reactivador de la economía es un círculo virtuoso. Primero, porque a los niños, a niños que han estado encerrados sin socializar, en el fondo, los pones en un nuevo estadio de mayor estimulación, ¿sí? Ya, o sea, son múltiples las voces, partiendo por la ONU, que ha dicho que esto es una tragedia en el fondo para una generación completa. Sí. Cualquier estadística que nosotros veamos respecto de Chile, que muestra los niveles de conexión de nuestras familias, digamos, el acceso a Internet, ya sea por teléfono, por computador, por lo que sea, nos muestra que nuestro país es muy injusto y que hay muchos niños que todo este año lo han perdido, que no han podido tener, no han podido tener clases ni siquiera de manera remota, ¿sí? Entonces, de verdad, la posibilidad de volver a reunir, no todos, porque no van a poder ser los cursos completos, pero algunos niños establecer lo que se llama burbujas, ¿sí? Eh, para, eh, para poder tener algún tipo de cuidado y de enseñanza, es beneficioso. Por otro lado, además de permitirles a sus madres, en el fondo, ya sea buscar un trabajo o volver a su fuente de trabajo anterior, generalmente a quienes tú vas a contratar para que hagan estas labores de cuidado son además mujeres, ¿sí? Entonces ahí tienes tres poblaciones que se ven beneficiadas al entender que en el fondo el cuidado puede ser un reactivador de la economía, ¿sí? Bueno, hay muchísima tarea por hacer y lo bueno es que hay espacios para dialogarlos y por eso queremos invitarles también este miércoles 21 de octubre vía Zoom. Entre las 9 y las 11 de la mañana va a estar este webinar que está organizado por Comunidad Mujer, el cuidado como reactivador de nuestra economía, donde va a estar la senadora Carolina Goich, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, el subsecretario del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Fernando Araf, el presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardo, va a presentar una propuesta, nuestra invitada, Paula Poblete, directora de Estudios de Comunidad Mujer, y va a moderar la conversación Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Esto es de 9 a 11 de la mañana, se pueden conectar a través de webinar y pueden conseguir la invitación a través de Comunidad Mujer y a través de todas sus redes. Hemos estado conversando con Paula Poblete, nosotros vamos a seguir con este tema, porque además el domingo, el 25, vamos a estar al aire de 10 a 12, y una de nuestras invitadas, de hecho, es Alejandra Sepúlveda, así que vamos a estar conversando respecto a nueva constitución y mujeres en el espacio público, así que por supuesto es un tema muy importante para Radio Universidad de Chile y de ahí nuestra cercanía también con el trabajo Comunidad Mujer. Muchas gracias, Paula, por este tiempo y por ayudarnos a pensar estas cosas. Bueno, muchas gracias a ti, Antonella, por la invitación y siempre tener tu espacio abierto para nosotras. Bueno, y quieren más detalles, comunidadmujer.cl, ahí pueden bajar el boletín y tener muchísimo más cifras duras respecto a este informe que hemos estado conversando con la directora de Estudios de Comunidad Mujer, Paula Poblete. Con eso nos vamos despidiendo de este programa de día martes. Yo vuelvo a las 5 a hacer Radiópolis y mañana a las 10 estamos de vuelta acá en el semáforo. Nos vemos entonces. Chao, gracias.